micrófono. También vamos a tener a dos ayudantes que siempre participan en las cursadas, que son Meli y Diego, así que ellos por lo general van a estar leyendo lo que son los chats. Entonces, cualquier pregunta, por favor, antes de abrir el micrófono, o levantan la mano o lo escriben al chat, ¿sí? Entonces yo sigo dando la clase y al final vamos mirando. Esta clase que vamos a dar compuestos ternarios principalmente, lo que vamos a hacer es primero una parte teórica, que es la que ustedes ya tienen dentro de su guía, dentro del módulo 0, y lo que vamos a hacer hacia el final de cada parte, vamos a resolver algunos ejercicios para que ustedes lo vean. Como vieron ayer, en la parte de óxidos, ustedes van a tienen que saber, aparte de formular la fórmula química, la nomenclatura y la ecuación química, es decir, cómo yo voy a formar ese compuesto. Entonces, hoy lo único lo que va a cambiar en este caso es que vamos a usar compuestos ternarios, ¿sí? Es decir, que vamos a tener en vez de 2, 3 elementos en este caso, y se van a formar a partir justamente de los óxidos. Por favor, chicos, pongan en silencio. Bueno, yo les voy a compartir la pantalla y vamos a arrancar. Acá. Sí, ahí está. Excelente, acá vamos a ir mirando. Uy. Muy fácil. Bueno. Entonces, dentro de nuestro módulo 0 que vamos a tener hoy, que vamos a desarrollar lo que son compuestos ternarios. La semana que viene van a seguir desarrollando el resto de los temas, ¿sí? Entonces, aquí nosotros llamamos los compuestos que serían ternarios. Vamos a tener, son compuestos que están formados por 3 elementos. En este caso nosotros vamos a desarrollar 2 de ellos, que son los hidróxidos, los denominados hidróxidos, que a su vez también los llamamos bases en muchos casos, y los ácidos oxigenados, o también los llamamos oxoácidos. Pero ¿qué son los hidróxidos? Son compuestos que van a estar formados por un catión monoatómico que siempre va a ser un metal, pues así se definen también los hidróxidos, y los iones hidróxidos. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que nuestro catión monoatómico, ¿se ve bien la presentación, Caro? Sí, Ale justo había muteado para que no haya ruido en mi caso tampoco. Dale. Ningún problema. Perfecto. Bueno, entonces vamos a tener nuestro catión monoatómico, que es el que nos va a dar siempre nuestra carga positiva, que en este caso va a ser, siempre es un metal. Y nuestros iones hidróxidos, que siempre van a ser negativos, pero un negativo. Que entonces menos uno. Que eso es lo que nos va a dar la pauta para nosotros hacer tanto la fórmula como nuestra ecuación química, ¿sí? Que eso es lo que vamos a tener que prestar atención, porque como lo vieron ayer, nosotros también en nuestra ecuación la tenemos que balancear. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la formulación, nosotros siempre, todas las ecuaciones nos tienen que dar 0 hacia el final, tanto la ecuación como la fórmula, ¿sí? Bueno, y los ácidos oxigenados, o los que son denominados oxoácidos, son compuestos que van a estar formados por un hidrógeno, no por uno, por hidrógeno, por metal y por oxígeno. Entonces ahí se dan cuenta que por ellos son ternarios, porque en este caso vamos a tener 3 tipos de elementos. Excelente. Vamos a pasar a los hidróxidos. Como dijimos, el número de iones hidróxidos que va a estar dentro de nuestra formulación, que como ustedes van a ver, acá tenemos, por ejemplo, un hidróxido de calcio, y tenemos un hidróxido de potasio. ¿Por qué tienen esta diferencia? Es por el estado de oxidación. Si nosotros vamos, acuérdense que ustedes siempre tienen que tener su tablita de números de oxidación, ¿sí? Esto junto con la tabla periódica es como la base para toda la química, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra tablita y buscamos al calcio, como le habrán enseñado ayer justamente en óxidos, nuestro estado de oxidación es 2+. Excelente. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Nuestra fórmula química, nosotros siempre vamos a escribir, como dice acá, primero el catión monoatómico,
que en este caso es el calcio y en este caso es el potasio, y luego el ion hidroxio. Entonces, pero ¿cuál va a ser nuestra diferencia? Que nuestro subíndice, acá está, va a depender del número de oxidación del metal. Entonces, si dijimos que el calcio tiene un estado de oxidación +2, entonces quiere decir que yo voy a necesitar 2 iones hidroxio. ¿Por qué? Porque acuérdense que el ion hidroxio es negativo. Entonces, para equilibrar las cargas, para que a nosotros nos dé 0, tiene que ser, acá es 2 más, y al ser negativo, entonces 1 por 2, 0. Entonces, 2 positivo y 2 negativo a nosotros nos va a dar 0. En el caso del potasio, que es +1, tenemos de estado de oxidación, que si miramos de nuevo, a nosotros lo buscamos dentro del potasio, es +1, y nuestro ion hidróxido es negativo. Sí. Mis perros hacen sonido de fondo, pero si podés acercar un poquito más la tablita. Sí, sí. Está explicando porque se ve solo el papel, o si no, por las dudas, si alguno no se está ubicando. Exacto. ¿Qué tabla es? Listo. Entonces, ayer habrán visto entonces la tabla de números de oxidación. Entonces, si nosotros acá buscamos, ejemplo, el potasio, que lo tenemos acá, vamos a ver el símbolo que tiene y el estado de oxidación. Y siempre catalogado si es un metal o un no metal. Exacto. Entonces nosotros en este caso el potasio +1 metal. Y en el caso de que teníamos el calcio con su símbolo, con un estado +2. Después vamos a ver casos en los que vamos a tener, ejemplo, el níquel con 2 estados de oxidación distintos. Entonces ya vamos a ver esos casos en los cuales vamos a tener 2 estados de oxidación, porque en eso lo que nos varía es lo que vamos a ver ahora, cómo lo nombramos. Porque todo es muy lindo, hasta acá lo escribimos, ya sabemos cómo escribir un hidróxido, que siempre va el catión monoatómico y nuestro ion hidróxido. Yo le digo oxidrilo, pero es hidróxido. Bueno, ¿cómo lo vamos a nombrar en este caso? Para los hidróxidos tenemos 2 tipos de nomenclatura, que si ustedes se acuerdan, para los óxidos básicos, también teníamos 2 nomenclaturas. Entonces, a los hidróxidos los vamos a denominar por numerales de Stock, ¿sí? Como está acá, y una manera tradicional. Ambas 2 maneras de nombrar ustedes la tienen que saber sí o sí. ¿Por qué? Porque cuando tengan alguna ejercitación, de alguna de las 2 maneras siempre se lo va a nombrar. Entonces, si lo nombramos por numerales de Stock, vamos a colocar siempre la palabra hidróxido, que es lo que arranca, hidróxido de, y el nombre de nuestro catión. Como nosotros teníamos hoy, hidróxido de potasio o hidróxido de calcio, ¿sí? En el cual le vamos a indicar justamente el estado de oxidación entre paréntesis en número romano, ¿sí? En el caso nosotros teníamos tanto el calcio como el potasio y tenía un solo estado de oxidación, directamente podemos omitir justamente los números romanos, ¿sí? Entonces, podríamos poner hidróxido de calcio 2 o hidróxido de potasio 1, pero como tiene un solo estado, ya sabemos a qué nos está haciendo referencia el estado de oxidación, porque tiene uno solo. Pero en el caso, por ejemplo, del hidróxido de cobre 2, si nosotros volvemos a nuestra tablita y buscamos el cobre tiene 2 estados de oxidación. El cobre tiene +1 y +2. Entonces, en este caso nosotros lo nombramos como hidróxido de cobre 2, ¿sí? Porque tenemos que identificar justamente al estado de oxidación que estamos usando, ¿sí? Excelente. ¿Y cómo nombramos tradicionalmente a lo que nosotros estuvimos diciendo? También con la palabra hidróxido, seguida del nombre del catión justamente, ¿sí? En la cual nosotros acá volvemos otra vez, por ejemplo, al ejemplo del cobre, ¿sí? Que teníamos 2 estados de oxidación. El menor estado de oxidación, que es el +1, nosotros la terminación del nombre del catión va a ser oso. Entonces, cuando tenemos menores estados de oxidación,
nuestra terminación justamente del nombre va a ser oso. En este caso, cuproso, hidróxido cuproso, ¿sí? Y si usamos el cobre más 2, que es el estado de oxidación más alto, lo vamos a nombrar, como dice acá, hidróxido cúprico. Nuestra terminación va a ser ico. Entonces, oso usamos para el menor estado de oxidación y el ico para el mayor estado de oxidación. Lo mismo, la misma nomenclatura que tuvieron con los hidróxidos que lo vieron ayer. Entonces, el sodio, en este caso que tiene un solo estado de oxidación, es hidróxido de sodio, directamente, pero como el cobre tiene más estados de oxidación, entonces, y estamos usando, en este caso, el más 2, entonces hidróxido cúprico, ¿sí? Entonces, de las dos maneras, ustedes sí o sí tienen que saber nombrar, porque siempre esto ya es pregunta de examen, ¿sí? Excelente. Pero ¿cómo nosotros formamos este hidróxido? ¿De dónde sale realmente? Entonces acá nos vamos nosotros a la ecuación de formación. Sí. Y cuando tiene un solo estado de oxidación, ¿cómo se le pone? Como figura acá hidróxido de sodio, o el hidróxido de calcio, o el hidróxido de potasio. Lo nombramos similar a los numerales de Stock. Perdón, ¿sí? vamos a seguir como decíamos. Las consultas van en el chat, los ayudantes a nosotros nos van a pasar, porque si no vamos a interrumpir por ahí mucho. Le pido sí, por favor, a los chicos que son estudiantes de cátedra que están colaborando hoy, que cuando vamos terminando un tema, ellos nos corten y nos digan, estas son las preguntas, profe. Entonces vamos haciéndolo en forma ordenada, porque si no, no vamos a avanzar con la clase. Exacto, sí, buenísimo. Bueno, ecuación de formación. ¿Cómo formamos realmente el hidróxido nosotros? O sea, el hidróxido surge a partir de un óxido básico que ustedes ya lo saben porque ya lo dieron ayer. Así que acá no nos vamos a detener en nada, sino que yo voy a formar hoy el hidróxido directamente. Entonces, va a salir de la combinación de un óxido básico más el agua. Acá está escrito así el agua porque, bueno, por ahí el PowerPoint no nos escribe bien, pero acuérdense que siempre, para escribir el agua, es H2O. ¿Sí? Eso siempre va a ser de esa manera. En este caso nos sale así porque justamente es el PowerPoint al que tenemos que ir. ¿Sí? Excelente. Entonces, ¿cómo formamos? Nosotros veníamos hablando de un hidróxido de calcio y un hidróxido de potasio. Entonces, ¿cómo surge? Surge a partir de el óxido de calcio más el agua, en el cual nos va nuestro hidróxido de calcio, que si nosotros nos acordamos cómo lo teníamos que formular, ¿se acuerdan que el calcio tenía un estado de oxidación 2 positivo? Entonces, nuestra fórmula, nuestro subíndice va a ser 2. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hago yo para saber si nuestra ecuación está balanceada o no? Empiezo a contar. Nosotros sabemos que tenemos 2 oxígenos y 2 hidrógenos, porque al 2 por 1 son 2, y 2 por 1 hidrógeno son 2 hidrógenos. Entonces, ¿qué cuento yo? Tengo 2 hidrógenos y tengo un oxígeno más 2 oxígenos son 2 oxígenos. Y tengo un calcio. Entonces quiere decir que así como está escrita, nuestra ecuación está balanceada. ¿Se entiende? Entonces, pero nosotros tenemos al hidróxido de potasio. ¿Cómo lo formamos? A partir del óxido de potasio más el agua. Pero el óxido de potasio es más 1. Entonces, en nuestro hidróxido está bien escrito, pero el óxido tenemos dos elementos, 2 moléculas. Entonces, nosotros tenemos que sí o sí tener 2 potasios de este lado. Entonces, si tenemos 2 potasios acá, tenemos 2 potasios acá, evidentemente. Y acá ya nos va llevando directamente la ecuación, porque si nosotros tenemos 2, y yo hago 2 por 1 oxígeno, son 2 oxígenos, y tengo 1 más 2, son 2 oxígenos del lado del reactivo. Entonces, si en el producto tengo 2 por 1 hidrógeno, y ya tengo 2 hidrógenos que son del agua, nuestra ecuación, como está, sí está balanceada. Por eso,
el coeficiente estequiométrico que está delante del hidróxido es 2. ¿Sí? Entonces nosotros sí o sí tenemos que llegar a tener lo mismo que tenemos en el reactivo, sí o sí lo tenemos que tener en el producto. Por eso nosotros empezamos a balancear la ecuación. Por lo general siempre vamos a empezar mirando cuántos oxígenos tenemos. ¿Sí? Entonces, si nosotros sumamos los oxígenos y los hidrógenos que vamos obteniendo, ahí vamos colocando nuestro coeficiente también. Todo nos va llevando, todo nos lleva a esto. Excelente. Lo que les quiero mostrar ahora es que si pasamos a ver si lo puedo agarrar acá ahora. Bueno, lo que quería hacer no lo puedo hacer. ¿Qué necesita Ale? No, ahí está. Quiero elegir este módulo. Seguimos viendo el anterior nosotros. Sí, bueno. Vamos a tener que ver este. Lo dejo ahí. No, quería mostrar esa dentro del, ¿cómo que se llama? Dentro del módulo 0, que ustedes van a tener diferentes actividades. Dentro de esas actividades, ustedes van a tener diferentes, lo que es lo que tienen que resolver, y una parte lo vamos a resolver ahora. Ustedes les va a decir, en muchos casos, escribir la fórmula y la nomenclatura. Entonces, si nos dice escribir fórmula y escribir nomenclatura, es lo siguiente. Vamos a ver ahí. Ahí se ve. Si a nosotros nos dice... disculpame, sí. Ale. Los ayudantes que vayan preparando, no estoy viendo que aparecen varias preguntas. En un ratito, antes de terminar esto, entonces los chicos que nos pasen bien las consultas. Sí, Una sí, de las... Sí, porque estamos ya anotando sí. para no interrumpir. Está bien. Y una sola que, por ejemplo, llegué a ver por ahí que decía, ¿por qué decía el calcio más 2? Una cosa así. Sí, ¿por qué y de dónde sale el Sí. número 2 del calcio? Ese debe estar referido al grupo oxidrilo. Bueno, pero eso también tienen, les dijo la profesora, hay mucha gente que está entrando muy tarde a la clase. De entrada ella les dijo, tengan a mano la tabla con los estados de oxidación. Este año no podemos ir tan rápido, tenemos que ir rápido y hay que repasar lo que dieron en la clase de ayer. Entonces, así como hubo cosas que ya las profesoras, por ejemplo, los casos especiales de óxido, hoy necesitamos usarlo. Ayer las profesoras le dejaron en el aula virtual, tenían que verlo, tenían que hacer las consultas por el foro. Hoy ya tenemos que avanzar sobre eso. Ayer ya tendrían que haberse amigado con la tabla que hoy les mostraba la profesora. Entonces, vayan practicando porque encima las clases son muy seguidas, pero lo del día anterior es la base de lo del día de hoy. Exactamente, sí o sí, tanto óxidos básicos como los óxidos ácidos. Sí o sí, digamos, ustedes tienen que saber formularlo, o sea, para poder seguir hoy directamente. Entonces, cuando yo hablo de calcio más 2 es porque estoy hablando de un estado de oxidación, que volvemos otra vez a repetir, lo miramos de la tablita que ustedes tienen, sí o sí. Bueno, continúo, ahí justo pude mientras tanto. Bueno, nosotros que ustedes tienen dentro de su módulo 0, les va a decir la parte de ejercitación, o sea, lo teórico que yo les estuve explicando es lo que ustedes tienen arriba, o sea, ni siquiera expliqué nada de lo que no hay, ustedes ya lo tienen todo directamente. Pero que cuando yo digo, o cuando nosotros en el examen se pregunte, dice formula y nombre, entonces ¿qué quiere decir? Que yo en este caso voy a escribir la fórmula del elemento metálico que es el bario, lo voy a nombrar como, de las dos maneras, como numerales de Stokes y como tradicional. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí ya lo vamos a escribir en el pizarrón a ese. Y después nos dice, escriba la fórmula química, y fíjense que nosotros tenemos, se le da los nombres, con las dos nomenclaturas, acá está mezclado, por eso ustedes tienen que saber cuando hablamos de un hidróxido cobáltico,
que estamos nombrando que es la nomenclatura tradicional, ustedes tienen que saber el ICO, que es la terminación que tiene, a qué estado de oxidación hace referencia. Y eso solamente lo van a saber sentándose a estudiar también, ¿sí? En este caso acá quiero llegar, cuando nos decimos escriba la ecuación de formación, es lo que acabamos de ver recién. Entonces, si a mí me dice escribir la ecuación de formación de un hidróxido de mercurio, entonces yo tengo que saber que tengo que partir de un óxido más el agua, y con eso nos va a dar el hidróxido de mercurio, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con el de arriba, ¿sí? Con la ejercitación de la tablita. Yo voy a tratar de resolver dos, pero que en este caso yo voy a armar la parte de ecuación también para que lo podamos ver. Entonces vamos a hacer todo, ¿sí? Vamos a resolver esto, ¿m? O sea, vamos a tratar de resolver algunos casos, no todos obviamente, porque no podemos, digamos, por tiempo obviamente, pero después ustedes sí o sí lo van a tener que hacer, ¿sí? En sus casas directamente como tarea. Muy bien, entonces nosotros sabíamos que teníamos al bario como, voy a sacar ahí para que se vea mejor, al bario como metal. Entonces, si nosotros tenemos al bario como metal, que va a ser nuestro catión, el bario. Yo no veo la cámara. Ahí se ve. Está arriba escrito. Esperen, voy a apagar. Sí, profe, se ve bien. Ah, bien. Ahí se ve. ¿Se ve? Sí, ¿Por la se ve. duda? Sí, profe. O se sea, ve. Ahí está. ¿Es mejor? Ahí está. Sí, sí, está. Espectacular. No, sí, ya vamos a ir agarrando de a poco todo. Muy bien. Entonces, nosotros dijimos que tenemos al bario como metal, en este caso. Entonces, nosotros como catión, el catión que dice nosotros es el bario, pero ¿qué estado de oxidación? Volvemos a nuestra tablita otra vez de estado de oxidación, que lo mismo tienen la tabla periódica para poder usarlo, o sea, tienen de las dos maneras. Entonces yo busco bario, nuestro símbolo químico, el bario, y nosotros nuestro número de oxidación es más 2. Entonces yo lo que voy a escribirle es un 2 más. Este es nuestro catión que hoy vamos a usar como hidróxido. Entonces, si yo lo tengo que nombrar a este elemento, a este elemento bario, por numerales de stock, voy Trancoche. Se cortó, me Le parece. cayó la conexión a la profe, parece. Sí. Para en coche Sí, todavía. ahí Ale se... No, Ahora, Se ahí cortó. se volvió otra vez. sí, ahora Ahí sí. está, profesor. Ahora Ahí está bien, Bueno, profe. buenísimo. ¿Viste, profe? Entonces, nosotros decíamos, si lo tenemos que nombrar al bario por numerales de stock, sabiendo que tiene un solo estado de oxidación, que como lo vimos al bario era 2 más, entonces le vamos a decir hidróxido de bario directamente, ¿sí? No, en este caso no vamos a poner entre paréntesis el 2 en número romano porque tenemos un solo estado. Tradicionalmente lo vamos a nombrar hidróxido de bario. ¿Y cómo lo vamos a escribir? Como acuérdense que nosotros tenemos un 2 más en estado de oxidación, lo vamos a escribir de esta manera. Bario, entre paréntesis, alión hidróxido, 2. ¿Por qué? Porque este es negativo. O sea, es 1 negativo. Y este es más 2. Entonces, 2 menos 2, a nosotros nuestro balanceo nos va a dar 0. Que eso es lo que buscamos. Primero tener nuestra fórmula química balanceada, ¿sí? Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer para formarlo? A partir de nuestro óxido de bario, que lo escribimos de esta manera, que ustedes ya la saben escribir. Óxido de bario más agua. Que lo único que yo voy a hacer acá para que ustedes se den cuenta, en el óxido, acuérdense que siempre es un menos 2, y como acá tenemos un más 2, es 0. Por eso no tenemos ni un subíndice. Nuestro subíndice es en este caso porque tenemos nuestro ion hidróxido que es negativo.
¿qué hago yo? En este caso no puedo seguir, sigo abajo, pero ustedes por lo general tienen que seguir en la misma línea. Si yo sumo el óxido de bario más el agua, a mí sí o sí me tiene que dar el hidróxido de bario, en el cual arranco a contar. Un oxígeno, 2 oxígenos tengo en el reactivo, y en el producto tengo 2 por 1, son 2. Excelente. Oxígeno balanceado en nuestra ecuación. En este caso tenemos 2 hidrógenos, entonces 2 en nuestro reactivo, acá arriba. Entonces en el producto 2 por 1 son 2. Excelente. Y un bario. Buenísimo. Nuestra ecuación está balanceada. Entonces nosotros, en la ejercitación nos pide la fórmula y el nombre, que ya lo hicimos. Pero yo les hice la ecuación de formación para que ustedes vean cómo se forma en este caso. ¿Sí? Excelente. Pasamos a otro. Vamos a hacer uno de los que realmente tenemos que hacer en escribir la fórmula. Vamos a agarrar, por ejemplo, de los que ustedes tienen, creo que tenían el hidróxido de mercurio 2, tenían, me parece, si mal no recuerdo. Sí. Bueno, a ver. Sí. Bueno, nosotros sabemos que el mercurio, vamos a hacer ahora el hidróxido mercúrico, ¿sí? O hidróxido de mercurio 2, ¿sí? O sea, quiere decir que yo le estoy dando la nomenclatura. ¿Qué vamos a hacer primero? Cuando a mí me piden, voy a buscar el mercurio, en este caso, mercurio. Nuestro símbolo, y nosotros sabemos que tenemos de 2 formas, tiene 2 estados de oxidación, +1 y +2. El +1, acuérdense que es el menor estado de oxidación, por lo tanto, en la tradicional, la terminación de la nomenclatura va a ser oso. Y con el mayor estado de oxidación va a ser ico. Entonces, si a mí me pide que ustedes tienen dentro de su ejercitación hidróxido mercúrico, voy a usar el mayor estado de oxidación, que sería +2. Entonces, ¿qué hago? Catión, mercurio, 2 más. ¿Y cómo escribo el hidróxido mercúrico? De la siguiente manera. Escribo el mercurio. Nosotros sabemos que en este mercurio es +2 o 2 más. O sea, por lo general en los elementos lo vamos a escribir así. Nuestro hidróxido, que va a tener un subíndice 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo voy a hacer la ecuación de formación de del hidróxido? A partir del óxido mercúrico, que también tiene el mismo nombre, prácticamente el mismo nombre con la misma terminación. Entonces lo voy a escribir de esta manera, ¿sí? Más el agua, ¿sí? En el cual a nosotros nos tiene que dar nuestro hidróxido. Pero, ahí está. Entre paréntesis 2. Empezamos a sumar de nuevo. Un oxígeno, 2 oxígenos en el reactivo, 2 por 1 en el producto, 2. Excelente nuestro balanceo. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, 2 por 1, 2 hidrógenos. Y un mercurio. Entonces nuestro balanceo está excelente. ¿Sí? En este caso llegamos justamente que a partir del óxido básico más el agua en el reactivo, a nosotros nos da nuestro hidróxido en el producto. Como en el balanceo nosotros en la cuenta de los elementos que tenemos está bien, no tenemos que agregar ni un coeficiente estequiométrico en este caso, ¿sí? Pero ustedes, por ejemplo, si nosotros queremos usar, vamos a hacer otro ejercicio para que ustedes vean. Profesora, hay un reflejo de la pantalla en el pizarrón, no se puede ver la parte de abajo cuando realizo. Ah, listo, escribo lo de arriba, es que es la compu en realidad. El reflejo de la computadora, si no, vamos a hacer...
Ahí se fue el reflejo un poco. No, vale. Sí, Más No, abajo nomás se queda- fue. Bueno, no importa. Sigue Vamos a escribir quedando. la parte de arriba. que iba entre paréntesis en la OH. resolución porque no se veía. El hidróxido. Miren, les hago uno parecido y ahí van a ver que vamos a estar igual. ¿Sí? Miren. Vamos a usar el mercurio más 1. Vamos a usar el mercurio, el de menor estado de oxidación. Entonces, este se denominaría como, de manera tradicional como hidróxido mercurioso. ¿Sí? Y si lo nombramos por la nomenclatura numerales de Stock, lo vamos a denominar hidróxido de mercurio 1. ¿Sí? Entonces, a mí si me pide la fórmula química, ¿cómo lo escribo? Lo escribo de esta manera. Mercurio y... siempre me pasa. Y el ion hidróxido. Pero ¿qué tiene en este caso? Acuérdense que yo el mercurio estoy usando más 1 y acá nosotros tenemos negativo. Entonces, nuestra fórmula está excelente. Yo no necesito colocar ni un subíndice. ¿Se entiende? Excelente. Entonces, yo ya lo nombré, dijimos hidróxido mercurioso o hidróxido de mercurio 1. Muy bien. ¿Cómo formulo? ¿Cómo hago la ecuación de formación? Lo escribo a partir del hidróxido. El hidróxido, en este caso, acuérdense que en este caso lo vamos a escribir así. Este es el hidróxido mercurioso, más el agua. ¿Sí? Entonces, en los reactivos que yo tengo, mi hidróxido mercurioso más el agua, ¿qué nos va a dar de producto? Lo que nosotros teníamos escrito. ¿Sí? Nuestro hidróxido mercurioso. Pero ¿qué pasa si ustedes miran en el reactivo, en el producto? Yo tengo 2 mercurios. ¿Y acá cuánto tengo? 1 solo. Entonces, y tengo 2 aguas arriba, o sea, en el reactivo, y tengo una sola. Y tengo 2 hidrógenos, y acá tengo 1 solo. Entonces, ¿qué hago yo? Escribo como coeficiente estequiométrico un 2. ¿Por qué? 2 por un mercurio son 2, y yo tengo 2 mercurios. 2 por un oxígeno, tengo 2 oxígenos, y acá tengo 1 oxígeno más 1 oxígeno. Y 2 por un hidrógeno son 2 hidrógenos. Y esto lo que quiere decir es que nuestra ecuación está balanceada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes sí o sí lo tienen que tener en cuenta cuando escriben la ecuación química, que sí o sí tiene que estar balanceada con los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Eso es lo principal. Muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora a los ácidos, porque si no, no vamos a llegar. Ale, que hagan las preguntas hasta acá de los hidróxidos, ¿Vale? entonces vamos aclarando eso y de paso puedes tomar un vasito de agua. Sí. ¿Listo? Meli, ¿empezás vos? ¿O le leo las preguntas que yo anoté? Sí, como quieras. Lee si quieres, porque es lo mismo. Profe, había una pregunta, la primera que hicieron. ¿Por qué y de dónde sale el número 2 en el hidróxido de calcio? Acuérdense que el número 2 siempre es los estados de oxidación. Todo, chicos, el calcio, o sea, el número que tienes son los estados de oxidación. Es lo principal que nosotros manejamos de todos los elementos. Por eso yo digo calcio más 2, digo mercurio, el mercurio más 1 más 2. En este caso el mercurio usamos el 1 y el 2, ¿sí? Porque son los estados de oxidación. Si no, o sea, otra manera no tenemos para formular. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí. Acuérdense que cuando empezamos esta parte, que lo dijo la profesora, lo primero que tenemos nosotros es que siempre vamos a formar el grupo hidróxido. Entonces, siempre vamos a tener ese oxígeno y ese hidrógeno unidos y, como les explicó, ahí nos queda una carga negativa siempre disponible para unirse con cualquier otro. ¿Con quién se une en este caso? Con el calcio.
Ahora, como el calcio tiene 2 cargas positivas, no nos sirve tener un solo grupo de hidróxido, porque si no vamos a andar muy positivos por la vida, pero químicamente tienen que ser neutros los compuestos. Entonces, para cada calcio vamos a necesitar 2 de esos grupos hidróxidos que tienen una sola carga negativa. ¿Se entendió? Otra pregunta era un ejemplo en el cual el anión tenga un número de oxidación 3. Es que no hay aniones acá. O sea, el anión es Es el grupo negativo. hidróxido. Siempre el Eh, grupo de hidróxido en este caso es con una carga negativa. Profesora, disculpe. Sí. Entonces, aquí sería, el catión sería el metal y el anión sería justamente el hidroxilo, así sería, con esa combinación se realiza la fórmula. En estos compuestos ternarios que siempre van a estar unidos al grupo hidróxido, va a ser el único anión. Cuando hablamos de hidróxidos, ¿verdad? Y se Bien, unen muchas a gracias. los cationes de las que van a tener cada uno su estado de oxidación. Bien, muchas gracias. Otra de las preguntas, profe, era si nos da mal el balanceo, ¿es porque hicimos mal la fórmula? Siempre. Exacto. Sí, no hay otra manera. Otra que anoté fue, ¿qué diferencia hay entre escribir el número de oxidación como +2 o 2 más? En un caso es estado de oxidación y en el otro caso es catión. Y la última pregunta que anoté fue si podía explicar de nuevo un poquito más la ecuación de formación. Bueno. Sí, sí, sí. Hacemos otro ejercicio. ¿Sí? El último, porque si no, chicos, no nos da el tiempo para poder contestar. Melina, ¿tenés alguna que sea así relevante? Hay algunas que se repetían de lo que yo vi. Sí, profe, la mayoría eran por la ecuación de formación. Bueno, Ay. y una que yo vi recién que me apareció, no sé dónde está lo del manganeso, que dice Sí. que es Sí, anfótero. Exacto. Repito lo que dije hace un rato, tenían que repasar la clase de ayer, los casos especiales de óxidos. ¿Nosotros con qué óxidos estamos trabajando ahora? ¿Con los básicos o con los oxoácidos? ¿Con qué estamos formando? Básicos. Y bueno, entonces vamos a trabajar, vamos a usar para formar hidróxidos los compuestos del manganeso que formen óxidos básicos. ¿Estamos? Pero por eso es muy importante que tengan bien en claro la clase del día anterior para poder avanzar hoy. ¿Estamos? Bueno, ahí te dejo, Ale, con el pizarrón. Gracias, gracias, Carito. Sí. Bueno, vamos a hacer el último ejemplo usando el elemento cromo 3 más. ¿Sí? El cromo, a su vez, sí, tiene varios estados de oxidación. O sea, en este caso lo vamos a usar directamente con un cromo 3 más. Excelente. Bueno, ¿cómo lo empezamos a nombrar directamente? O sea, si yo escribo la fórmula, en este caso va a ser el símbolo del cromo, nuestro ion, entre paréntesis, ¿por qué? Pues nosotros tenemos un 3 más, entonces como subíndice va a ir un 3, ¿sí? Pues nos acordamos que este es negativo y este es 3 más. Excelente. Entonces, ¿cómo lo nombro primero? Por numerales de stock lo voy a decir, es hidróxido de cromo 3. El 3, entre paréntesis, con número romano, ¿sí? Tradicionalmente, yo le voy a decir a este que es un hidróxido crómico, se llama, ¿sí? Hidróxido crómico. Excelente. ¿Cómo lo voy a formar? ¿Sí? A partir del óxido crómico, que lo escribo de esta manera, más
el agua. ¿Sí? Flechita. Entonces acuérdense que ustedes cuando escriban, lo escriban a lo largo. Yo lo escribo abajo porque no tengo más lugar, pero siempre es el más y la flecha. Sí o sí. Así, o sea, cuando tengan que resolver los ejercicios y sacarle la foto, subirlo, para la tarea siempre lo tienen que, va el signo más y nuestra flechita, ¿sí? Porque es el reactivo cuando sumo dos productos y obtengo nuestro producto en realidad después de la flecha, ¿sí? Excelente, entonces, yo acá tengo el óxido crómico más el agua y mi resultado entonces va a ser el hidróxido crómico que está así escrito, ¿sí? Vamos a empezar a sumar ahora, o sea, porque todo muy bien con mi ecuación, pero acá, como así a simple vista, no está balanceada. Entonces, ¿qué tengo que agregar yo? Primero voy a empezar a sumar. Yo tengo 2 cromos, tengo 3 oxígenos, más 1, son 4 oxígenos en el reactivo, y tengo 2 hidrógenos. Pero acá tengo 3 por 1, 3, y 3 por 1, 3. Entonces tengo 3 oxígenos y tengo 3 hidrógenos. Entonces quiere decir que acá me está faltando algo realmente. ¿Qué me falta? Que si yo tengo un cromo 2 y acá tengo uno solo, le voy a agregar un 2 a mi producto. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo tengo 2 cromos, excelente. 2 o sea, yo hago 2 por 3 son 6. 6 oxígenos tengo que tener, ¿sí? 6 oxígenos porque multiplica lo que está dentro. 6 oxígenos. Y acá tengo 3 y 1. Me está faltando entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué directamente tendría que poner acá? Un 3. 3 oxígenos más 3 por 1, 3 oxígenos. Entonces yo tengo 6 que tengo en el producto más 6 que tengo en el reactivo, ¿sí? Porque sumo 3 oxígenos y 3 por 1 son 3. Excelente, lo balanceo hasta ahí. Yo dije, 2 por 3 son 6, 6 hidrógenos. Y tengo 3 por 2, 6 hidrógenos. Entonces, mi ecuación acá está balanceada. Y yo qué hice fue escribir un coeficiente estequiométrico de 3 y uno de 2 para poder balancear mi ecuación, ¿sí? Así que esto es lo que ustedes tienen que aprender y practicar. Esto es práctica, es sentarse a resolver los ejercicios. Si ustedes escribieron mal el óxido, ya está mal todo. Porque es como dijo un compañero a la pregunta, si no da el balanceo es porque algo está mal escrito, o está mal escrito el hidróxido. No puedes, o sea, ya, si escriben mal el agua, ya estamos muy mal directamente. Entonces, de esta manera, al estar balanceados porque está bien directamente nuestra ecuación de formación. Excelente. Ahora vamos a seguir con ácidos. Así que chicos, esto no es otra cosa que sentarse. Es sentarse a estudiar. Y a resolver. Acá hay un chico que no entiende de dónde salió el 2 del cromo. El 2 debajo del cromo. ¿En el óxido? En el óxido, pero eso es de ayer. Eso es de la clase de ayer, exactamente. No, pero, a ver, no puedo dejar que no entiendan porque, no, a ver, le explico rápido porque no puede ser, ¿sí? A ver, el cromo yo dije que actúa, que en este caso el número de oxidación es 3. Ale, ¿sí? Sí. Déjame un segundo. Sí. Partamos de la base de lo que es formulación. Los compuestos tienen que ser eléctricamente neutros. Entonces, cuando se hace un control de las cargas que tiene el catión y las cargas que tiene el anión, al final el compuesto tiene que ser neutro. Los únicos que van a quedar con carga son los iones, pero los compuestos tienen que ser neutros. Entonces, partiendo de ahí, lo que decíamos, con lo que les decía yo antes, si tenemos el grupo hidróxido que tiene una carga negativa,
vamos a necesitar tantos grupos hidróxidos como las que sean necesarias para unirse a la carga positiva del catión. Y lo mismo pasaba cuando formularon los óxidos ayer. Si ustedes tienen carga positiva en el metal que sea y carga negativa en el oxígeno, al final van a necesitar poner tantos subíndices para que eso quede eléctricamente neutro. Entonces, con ese concepto, lo que le explica la profe. Exacto, muy bien, Caro, gracias, Carita. Ahí está. Esto es lo que dice la profe. Esto es lo que significa que llegamos a la neutralidad, ¿sí? Por eso nosotros colocamos los subíndices, ¿sí? Porque si yo hago 3 por 2 son 6 positivo y 3 por 2 son 6 negativo, me tiene que dar 0. Lo mismo que acá, son 3 positivos y el negativo que yo tenía de este ion, del ion hidróxido, por 3, porque sí o sí tengo que llegar a la neutralidad, a mí me tiene que dar 0, ¿sí? Eso no es otra cosa más que de la formulación. Es exactamente como les explicó la profe Carolina. Está. Y que si a ustedes les resulta fácil, escríbanlo. O sea, a todos nos pasa que a veces nos cuesta o nos olvidamos y lo terminamos escribiendo. Así que lo escriban para que a ustedes les resulte más cómodo, ¿sí? Escríbanle los estados de oxidación, no es algo... o sea, no es algo malo, o escríbanlo con lápiz y después lo borran, pero para que ustedes estén seguros de que han llegado a la neutralidad, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con lápiz. Ahora no van a hacer la entrega de los parciales en papel, pero normalmente en los parciales o cuando se hace presencial, lo que hacemos es, si usted todo lo que se escribe con lápiz no se considera, así que es una ayuda, pero todo lo que se necesite ver clarito tiene que estar con virome claro, que se vean. Va a pasar en los parciales que nos tienen que mandar escaneados. Si escriben con lápiz no vemos nada. Entonces, por favor, siempre con virome clara todo lo que tenemos que ver. Una sugerencia más, no empiecen a contestarse entre ustedes por el chat. Yo lo tengo cerrado el chat, pero veo que ingresan los mensajes. Para no confundir, por eso hicimos este sistema. Al final de cada parte, los ayudantes de la cátedra nos pasan las preguntas, porque incluso se repiten preguntas. Algunas cuestiones si yo las veo que es muy importante aclararlas antes que continúe Alejandra para entender el tema, yo le interrumpo, le aviso. Pero si no, no se contesten porque van a estar pendientes del chat y no de la clase de la profe. Entonces, las preguntas nomás escriben en el chat y después se las respondemos en el momento que se pueda. El estado de oxidación -1 es del grupo hidróxido, que por ahí preguntaba alguna, yo la vi que aparecía. Yo siempre cuando doy la clase, lo que digo es que en los hidróxidos el hidrógeno y el oxígeno son amigos, entonces van siempre juntos. En cambio, cuando pasamos a los oxoácidos, se pelean. Y ahí está la primera forma de la fórmula que le pone la profe. Fíjense que el hidrógeno queda a un lado, el oxígeno queda al otro y en el medio está el que los divide. Entonces, a partir de ahora siguen teniendo hidrógeno y oxígeno, pero están peleados. En cambio, en los hidróxidos siempre van unidos hidrógeno y oxígeno. Y sí, alguien pone recién también que cuesta mucho acordarse al final si no se interrumpe en medio de la clase. Lamentablemente nuestros tiempos son acotados, o sea, tenemos que terminar las clases y después de eso nos quedan para hacer
todas las preguntas que quieran, todas las dudas por el aula virtual. Ahí nosotros les contestamos en los tiempos que están predeterminados, pero les contestamos. Entonces, ahí siguen preguntando. Grupo de WhatsApp no se tienen porque el WhatsApp no es académico. Entonces, no se preocupen que tienen el aula virtual que es académico. En el aula virtual tienen los foros, pueden hacernos consultas, pueden mandarnos mail. Todo ahí nosotros vamos a contestar. ¿Estamos? Discúlpame. No, está bien, Caro. Por favor. Bueno, vamos a continuar con la otra parte, que son los ácidos oxigenados o los oxoácidos, que como muy bien lo indica, van a estar formados por los elementos hidróxido con el hidrógeno, perdón, con su estado de oxidación +1, un no metal, que en este caso es para que ustedes vean el esquema de cómo se escribe un ácido. Entonces lo ponemos con una letra X, en este caso, después cuando vayamos a los ejemplos, vamos a ir colocando los símbolos que le corresponden, por supuesto. Entonces, vamos a tener un no metal, que tiene un estado de oxidación positivo también, y un oxígeno, ¿sí? O sea, y oxígeno, no uno, oxígeno, con un estado -2, ¿sí? Entonces nosotros los ácidos siempre lo vamos a escribir de esta manera. Primero va a ser el hidrógeno, va a continuar el no metal, y el oxígeno. De esa manera es la manera correcta de escribir un ácido, ¿sí? Entonces cuando nos pidan la fórmula química siempre va a estar escrita de esta manera, ¿sí? Entonces, ahí como dice justamente, primero vamos a escribir siempre el hidrógeno, en segundo lugar el símbolo del no metal, y por último el oxígeno, ¿sí? Pero siempre vamos a tener en cuenta que, para cuando hacemos la formulación, a dos cosas, o sea, para poder llegar a la electronegatividad, que es como nos decía la profesora Carolina, que lo llegamos también a los hidróxidos. Entonces nosotros en los ácidos también tenemos que llegar a la electroneutralidad o la electronegatividad negativa, o sea, a un equilibrio que es 0, ¿sí? Por eso yo cuando siempre les escribía en el pizarrón los positivos y los negativos, y siempre el resultado mío tiene que ser un 0 en mi ecuación, o sea, en la ecuación tanto como en la fórmula también, ¿sí? Entonces, para escribir la fórmula del oxoácido, si nosotros vemos que el no metal, que en este caso estamos usando un manganeso, pero yo lo nombro como X, lo podemos nombrar, tiene un número de oxidación impar, como es en este caso, que es +7, vamos a ver que el subíndice que le corresponde al hidrógeno es 1. ¿Por qué? Justamente porque vamos a llegar a la electroneutralidad. Si yo sumo un positivo del oxígeno, ¿sí? El 1, +7 son 8 positivos, ¿sí? Y tenemos 2 por 4, a ver, está bien, sí, 2 por 4, 8, entonces llegamos justamente a la electroneutralidad, ¿sí? Entonces en este caso, nuestro subíndice va a ser 1, que no lo vamos a colocar, por supuesto, porque ya sabemos que es 1, digamos. Entonces, esta es la mejor forma de escribir, en este caso, la fórmula del ácido permangánico, ¿sí? Que ahora justamente también esa es de otra manera, es lo que vamos a ver cómo lo vamos a nombrar, porque ya los ácidos también, aparte de que tienen una sola nomenclatura, tienen una particularidad. Pensé que querías decir algo, Carlos. Pero tenemos otro caso que nos va a pasar, de que si el no metal tiene un estado de oxidación par, como en el caso del manganeso, que tiene varios estados de oxidación, en este caso usamos un +6, entonces si nosotros tenemos un estado de oxidación par, al hidrógeno le va a corresponder un subíndice 2, ¿sí? ¿Por qué? Volvemos a la electroneutralidad de nuevo, vamos a sumar. Dijimos, 2 por 1 son 2 positivos, +6 son 8, ¿sí? Y -2 por 4 son -8. Entonces nosotros tenemos que llegar hasta la electroneutralidad,
¿sí? Entonces, esta es la mejor manera justamente de describir al ácido mangánico. ¿Mm? Entonces, esas son dos cositas que ustedes, dos aspectos que lo tienen dentro del módulo 0 también especificado, y que lo tienen que tener en cuenta para cuando van a hacer la formulación, ¿sí? Sobre todo para el caso de que ustedes identifiquen que el número de oxidación es par o impar. ¿Mm? Excelente, entonces, solamente recordar que para escribir la fórmula siempre va el hidrógeno, continúa el no metal, y por último, el oxígeno, ¿sí? Y Ahí. siempre sí. No, entonces, repito lo que decía antes, acá se pelean, se separan, queda el no metal en el medio, y los subíndices, que son esos números chiquititos, van a depender de la cantidad que necesitemos para que el compuesto sea eléctricamente neutro. Partiendo, repito, lo que decía Alejandra, cuando es un no metal que sea impar, partimos que va a estar acompañado de un hidrógeno. Y cuando sea un no metal que sea par, el estado de oxidación va a estar acompañado de 2 hidrógenos. Una vez que tenemos la suma de esas cargas positivas, vamos a ver cuántos oxígenos vamos a necesitar para ponerle el subíndice al oxígeno. ¿Ahí está? Excelente. Muy bien, pero ¿cómo lo nombramos entonces a nuestros ácidos oxigenados? Acá tienen la suerte, digamos, de que tienen una sola manera de nombrarlo, ¿sí? Que va a ser por la nomenclatura tradicional, ¿sí? En el cual nosotros vamos a colocar siempre la palabra ácido, ácido con tilde, ¿sí? No ácido sin tilde, ácido con tilde, seguida del nombre del no metal, y acá volvemos a lo mismo otra vez con la terminación oso e ico, ¿sí? Acuérdense, la terminación oso es para nuestro menor estado de oxidación, y la terminación ico es cuando tenemos nuestro mayor estado de oxidación. Vieron que por eso yo hoy les nombraba. En el manganeso que tenemos más 6 y en el manganeso anterior más 7. Entonces, el más chico, o sea, el estado de oxidación menor es el más 6. Entonces, yo lo nombré ácido mangánico, ¿sí? Pero con el nombre, con el estado de oxidación más 7, nosotros vamos a ver que cuando tenemos varios estados, o sea, superamos los 2 estados de oxidación que teníamos, que vimos en ejemplos anteriores, y en este caso tenemos 3 o 4, que hay algunos elementos que tienen 4, otros tienen 3, entonces nosotros, como es el más grande del manganeso, lo vamos a nombrar como per, entonces lo vamos a nombrar como ácido permangánico, ¿sí? Cuando tenemos un estado de oxidación más 7, y es el más alto de, en este caso, 3 o más estados de oxidación, ¿sí? Entonces, lo vamos a repetir otra vez. Nombramos con la terminación oso, o sea, siempre ácido, y el nombre del no metal con terminación oso para el menor estado de oxidación, o ico para nuestro mayor estado de oxidación, ¿sí? Pero, como dice, hay no metales que tienen más de 2 estados de oxidación, entonces siempre vamos a colocar la palabra ico y vamos a colocar en los prefijos hipo para el estado de oxidación más bajo o per para el estado de oxidación más alto, ¿sí? Por ejemplo, como los tenemos acá abajo, al ácido hipocloroso, porque estamos usando, en este caso, en el cloro, el menor estado de oxidación que tiene, ¿sí? El más chiquitito de todos, como diríamos. Entonces, lo nombramos de esta manera hipocloroso. Y entonces, si nosotros nos vamos de nuevo a nuestra tablita de los estados de oxidación y buscamos justamente el cloro, vamos a ver que el cloro tiene 4 estados de oxidación. Por eso lo usamos. ¿Cómo? Por favor, no escriban a la diapositiva. O sea, a ver, si no, no podemos seguir así, vamos a
hay otros chicos que quieren por lo menos escuchar la clase. O sea, si no tienen ganas de estar, se pueden ir directamente, nadie está obligado a estar acá. Por favor. Entonces, como dijimos, el cloro, como tiene 4 estados de oxidación, para nombrarlo tradicionalmente, nosotros en el cloro, que dice +1, nosotros lo nombramos, o al menor estado lo nombramos como hipocloroso, y terminamos con la terminación oso, ¿sí? Y ahí después lo nombramos como ácido cloroso, al siguiente estado como ácido clórico, ¿sí? Y por último, al mayor estado de oxidación lo podemos llamar perclórico, ¿sí? Entonces, una vez que miremos los estados de oxidación, podemos saber con cuál de las terminaciones y los prefijos los tenemos que ir nombrando, ¿sí? En el caso del selenio es ácido selénico, ¿sí? Entonces vamos otra vez a nuestra tablita buscando el selenio, ¿sí? Y sabemos que tiene 2 estados de oxidación. Entonces ahí podemos ver si es selenioso, ¿sí? Es selenoso, perdón, o selénico, ¿sí? Sí, los nombré bien, sí. Por favor, última, Caro, si por ahí me confundo, te pido que me corrijas, digamos. Dale. Muy bien. Entonces, ya lo sabemos cómo nombrar ahora, que es, como le digo, mucho más fácil, justamente porque tiene una sola manera, ¿sí? En la otra tenemos que acordarnos en los hidroxios que tenemos 2 maneras de nombrar. Muy bien. Pasamos nosotros ahora a cómo formamos un ácido, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo formamos? A partir de un óxido ácido, que es un anhídrido, que ustedes ya lo vieron ayer, más el agua. Entonces, en este caso, nuestro óxido ácido, que ustedes ya lo van a saber nombrar, que es un anhídrido, más el agua, nos va a dar un oxoácido, ¿sí? Que es lo que nosotros empezamos a ver cómo lo fuimos, que ya lo sabemos formular directamente. Excelente, entonces, ejemplo, vamos a ver unos ejemplos ya acá mientras tanto, y después vamos a pasar a resolver algunos de lo que ustedes tienen también en su guía, que lo tienen que resolver como parte de su actividad, y aparte es un entrenamiento que lo van haciendo. Y ahí, si ustedes cuando están resolviendo su módulo 0 tienen dudas, nos escriben a nosotros por el aula virtual o por el correo de la cátedra, ¿sí? Muy bien. Óxido ácido. En nuestro caso, que nosotros tenemos que formular, o sea, tenemos que escribir el ácido mangánico, vamos a hacer un ejemplo, y el ácido permangánico, que ya lo estuvimos nombrando hoy justamente. Excelente. El ácido mangánico, en el cual, como dijimos, tiene, es +6 en su estado de oxidación, por eso al ser par, que dijimos nosotros nuestro subíndice, como dijo la profe, que se une el hidrógeno a nuestro no metal, el subíndice es 2, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo surge nuestro ácido? Surge a partir del anhídrido mangánico, que lo escribo justamente de esta manera. No, creo que lo escribí mal. Sí, ahora lo solucionamos. Pero Sí, bueno, sí. Más allá de eso, mal, me faltó algo. Más allá de eso, recuerden, porque por ahí dicen, no, ¿por qué no era hipo? ¿Por qué no era per? Y demás. Ahí, insisto, yo estoy con el chat cerrado, pero voy viendo por ahí algunas que aparecen. Acuérdense que en estos casos en particular vienen de los casos especiales. Entonces, va a mantener el mismo nombre del óxido. Lo único que ahora le vamos a decir, ácido mangánico, ácido permangánico, pero manteniendo lo que venía de ese oxo ácido que lo llamamos anhídrido. Exacto. Bueno, ahí si quieren, ahora les explico el de abajo y el de arriba, que está mal escrito el anhídrido, se los escribo en el pizarrón, ¿sí? Yo justo la verdad que
Por ahí como escribo la fórmula al otro lado, después los paso, ya se me pasó. Bueno, entonces dijimos que, por más que esté mal escrito, por favor, está mal escrito el anhidrio en este caso, se forma a partir del anhidrio mangánico más el agua, ¿sí? Vamos a ver el siguiente ejemplo, del ácido permangánico, ¿sí? Dijimos, permangánico, porque era el último, el más grande de los estados de oxidación que tiene el manganeso, ¿sí? En este caso es más 7. Entonces, al tener un más 7, yo directamente el hidrógeno no va a tener un subíndice porque nuestra electronegatividad nos va a dar 0 así como está, porque es impar más 7. Entonces, surge a partir del anhidrio permangánico, como está escrito, más el agua, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a mirar al de arriba, que es el que les escribí mal, entonces, nosotros vamos a ver que, vamos a cerrar acá. Ale, perdón, no sé si Sí. se los escuchaba a mis perros que justo se pusieron a ladrar. Ah, no importa, sí. No, recuerden, estado de oxidación más 6 y estado de oxidación más 7. Entonces, partiendo de ahí, vamos a ver el subíndice. Cuando tiene el estado de oxidación par, el hidrógeno va acompañado del 2 y después nos quedan 4 oxígenos en total en este caso. Pero eso es para formar el oxoácido. Ahora el anhídrido, ¿qué subíndices tenía? Si el manganeso decimos que tenía estado de oxidación más 6 y el oxígeno tiene menos 2, ¿cuántos oxígenos se necesitan? Ahí ya lo escribió la profe. 3. Entonces partimos de ese anhídrido. ¿Está? Dale, dale. Listo, que acá teníamos menos 2 y nosotros trabajábamos con el manganeso más 6. Entonces nosotros, como dijo la profe, llegamos a la electroneutralidad en esta formulación, ¿sí? Y les insisto, chicos, porque les va a servir para los anhídridos, los óxidos, los hidróxidos y los ácidos, para todo, hasta las sales cuando vean. Si ustedes tienen duda, escriban los estados de oxidación y hagan las sumas, las multiplicaciones en realidad, y después la suma para poder llegar a la neutralidad. Es la forma más fácil que ustedes van a tener de poder llegar justamente, ¿sí? Entonces, partimos, dijimos, del anhídrido mangánico, al que le sumamos nuestra molécula de agua, y nosotros dijimos que el resultado, en este caso de este ácido, que lo denominamos el ácido mangánico, lo escribimos de esta manera: siempre el hidrógeno primero, luego nuestro no metal, ¿sí? Y por último nuestro oxígeno, al cual le tenemos que agregar un subíndice 4. Entonces, ¿para qué? Para volver a repetir. Nosotros dijimos que el manganeso es más 6, estamos trabajando, más 1 y menos 2. Entonces, si nosotros hacemos nuestra cuenta, en este caso siempre nos va a dar un 0, ¿sí? Esto es reiterativo, pero es para que ustedes también lo puedan ver y lo puedan poner en práctica. Excelente, nuestra ecuación de formación. Pero ¿qué tenemos que hacer ahora? Sumar. Entonces, ¿cuántos manganesos tengo? En mi reactivo tengo uno solo. Y en mi producto, 1. Excelente. Oxígeno tengo 3 más 1, 4. Entonces, el 3 del anhídrido más 1 del agua son 4 oxígenos que vamos a tener en el reactivo. ¿Cuánto voy a tener en el producto? Justo tengo 4. Excelente. Por último, nuestro hidrógeno. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Entonces, nuestra ecuación, en este caso de formación, está balanceada, ¿sí? Acá justamente como está bien escrito y la cantidad que tenemos escrita, tenemos de cada uno de los elementos está bien, no necesitamos colocar ni un coeficiente, ¿sí? Pero, por ejemplo, como vimos, si escribimos el anhídrido
el ácido permangánico, vamos a hacer el otro, ¿sí? Muy bien. En realidad vamos a pasar al otro. Vamos a pasar a nuestro, ustedes dentro de su ejercitación tienen que colocarle, aparte de los nombres, creo que también tenían que hacer la parte de formulación de, por ejemplo, el nitrógeno, vamos a hacer con el nitrógeno más 3, ¿sí? Nitrógeno, ¿sí? Con su estado de oxidación, bueno, en este caso lo escribo así, ¿sí? 3 más, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros vamos a formar a partir de este elemento el ácido nitroso. ¿Por qué? Si volvemos a nuestra tablita, o sea, van a soñar con la tabla de estado de oxidación prácticamente, el nitrógeno va a actuar con varios estados de oxidación, ¿sí? Entonces, nosotros justamente con el que vamos a trabajar es, con este caso, el más 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo voy a escribir la fórmula química del ácido nitroso? De la siguiente manera, ¿sí? Voy a escribir el ácido, primero, perdón, voy a escribir el hidrógeno, voy a escribir mi no metal, que en este caso vamos a ir haciendo nuestras electronegatividades. Dijimos que es más 1, en este caso más 3, ¿sí? Y nuestro oxígeno, ¿sí? Que nuestro oxígeno actúa con menos 2, o sea, en estado de oxidación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? 1 más 3 son 4, y 2 por 2 son 4 negativos. Quiere decir que nosotros hemos llegado a la electroneutralidad. ¿Y qué hicimos? Escribimos muy bien nuestra fórmula química, ¿sí? Muy bien, excelente. Hasta acá vinimos de 10. Pero ahora, ¿cómo nosotros vamos a formar este ácido? A partir realmente de qué surge, ¿sí? Entonces, surge a partir de nuestro anhídrido. Si nosotros dijimos que estamos usando el ácido, estamos escribiendo el ácido nitroso, surge de la combinación del anhídrido nitroso, que ustedes ya lo deberían saber escribir, más el agua. Entonces, nuestro anhídrido, ¿sí? En el cual, volvemos otra vez, nosotros estamos usando de esta manera. Entonces, si yo uso un más 3 y tengo en estado de oxidación y tengo menos 2, ¿qué hago? Coloco, en este caso, invierto un 2 y un 3. ¿Por qué? 3 por 2 son 6 positivos y 2 por 3 son 6 negativos. Llegamos a la electroneutralidad. Y nuestro anhídrido nitroso está excelentemente bien escrito, ¿sí? Al cual vamos a agregar, yo esto le borro para que no se confundan después, el agua. ¿Sí? Muy bien. ¿Y entonces qué va a pasar? Vamos a escribir nuestro ácido. ¿Sí? Es excelente. ¿Sí? Que en este nosotros ya llegamos a nuestra neutralidad. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Vamos a empezar a sumar. ¿Sí? ¿Cuántos nitrógenos tenemos? 2. En nuestro reactivo tenemos 2. Pero en nuestro producto, ¿cuánto tenemos? 1 solo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Colocar un coeficiente estequiométrico de 2. ¿Por qué? Si yo tengo 2 nitrógenos y tengo 2 por 1, 2 nitrógenos. ¿Sí? Entonces empiezo a sumar los oxígenos. Tengo 3 oxígenos, más 1 son 4. ¿Sí? Que directamente no lo escribimos porque no tenemos. 2 por 2 son 4. Excelente, hasta ahí la cantidad de oxígenos que tenemos. Y tenemos en nuestro reactivo, 2 hidrógenos. 2 por 1 hidrógeno son 2. Entonces, nuestra ecuación, en la que sumamos el anhídrido nitroso más el agua, nos da nuestro ácido nitroso, ¿sí?
Y está bien balanceada porque cada uno de los elementos, tanto en el reactivo como en el producto, está en su número justo. Ale, Excelente. Sí. perdón. Sí. Me acordé de otra pregunta que había visto por ahí hoy sí, que sí. decía por dónde se empieza a balancear. Acuérdense, siempre dejarlo al oxígeno para el descarte. Solamente en los óxidos empiezan a balancear por el oxígeno. En las ecuaciones de formación de los ternarios empiecen por el metal o por el no metal, de acuerdo a lo que estén formando. Y después, una vez que ya balancea eso, en general les va a quedar el hidrógeno y el oxígeno balanceado, pero por las dudas controlen hidrógeno y oxígeno. Una vez que todo el resto está balanceado, el oxígeno generalmente, o sea, que el oxígeno tiene que quedar bien, pero déjenlo siempre para el final. ¿Estamos? Porque es el delator, si está mal, Exacto. es el delator, digamos. Es el También chismoso pasa. de los compuestos. Es el chismoso, exacto, es el que delata todo el resto. Sí. Pero bueno, hacemos una más y pasamos a otra parte porque se nos está yendo la hora. Muy bien. Vamos a hacer un producto, un ácido que está buenísimo. No, vamos a hacer un ácido vamos a escribir el ácido sulfuroso, ¿sí? El ácido sulfuroso, ¿qué quiere decir? Que voy a usar azufre, ¿sí? Dentro de la formulación. Y el azufre tiene dos estados de oxidación. Entonces, el azufre, su símbolo es la S. Bueno, por ejemplo, chicos, o sea, también para que ustedes también entiendan por qué estudian química, o por qué damos toda esta parte, es porque nosotros, por ejemplo, tanto a los ácidos sulfúricos, o al azufre, al nitrógeno, al ácido nítrico, el ácido fosfórico, es lo que van a escuchar en el día a día. O sea, por ejemplo, el fósforo es uno de los elementos que más vamos a escuchar en la parte de fertilidad, pero vamos a necesitar en determinados fertilizantes determinados ácidos, como a su vez hablamos de los anhidrios, ¿sí? de los hidróxidos. Entonces, no es que estamos aprendiendo química porque queremos, no, porque esto lo usamos. Yo trabajo, o sea, tanto la ingeniera Carolina, que trabaja también en el INTA, y yo que trabajo en el área privada, o sea, siempre estamos usando todas estas fórmulas. O sea, sí o sí tenemos que saber escribir un ácido, o cuando hablamos de la parte de fertilizante, tenemos que saber escribir las sales. Entonces, y las sales también surgen de esto, entonces, sí o sí los tenemos que saber, no es porque se nos ocurrió, digamos, aprender. Entonces es lindo poder recordar y tener en cuenta cuáles son los símbolos que usamos, digamos, porque después en el día a día lo van a usar muchísimo, ¿sí? Es para aclararle por ahí, porque por ahí van a creer que uno le da la química porque está en primer año, y no, porque más adelante lo van a seguir dando, lo van a seguir viendo, y es algo que usamos, o sea, casi todos los días, podríamos decir. Así que bueno, es para tener la aclaración, ¿sí? Bueno, dijimos que vamos a hacer el ácido sulfuroso. Perdón, ya no, bueno, acá vamos repasando ya la nomenclatura, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribimos nuestro ácido sulfuroso en este caso? Lo vamos a escribir de esta manera. Primero el hidrógeno, segundo nuestro metal, y el oxígeno. Pero como está así, necesitamos todos los subíndices. En este caso, como dijimos que vamos a usar el sulfuroso, entonces vamos acá, nuestro estado de oxidación va a ser +4. Entonces, al ser +4, nosotros necesitamos colocar un subíndice de 2 y un 3. Repito de nuevo, ¿por qué? Porque nosotros usamos un +4 de estado de oxidación y +1, entonces tenemos 4, y 2 que vamos a tener son 6. -2, 2 por 3 son 6. Llegamos a nuestra electronegatividad, ¿sí? Excelente.
¿Cómo surge nuestro ácido sulfuroso? Surge de la siguiente manera. Sí o sí, de nuestro anhídrido sulfuroso. ¿Sí? Que nuestro anhídrido sulfuroso se escribe de la siguiente manera. Más el agua. Muy bien. Entonces, anhídrido sulfuroso más el agua nos da nuestro ácido sulfuroso. Excelente. Arrancamos de nuevo a balancear nuestra ecuación. ¿Cuántos azufres tenemos en el reactivo? 1. ¿Cuántos azufres tenemos en el producto? 1. Excelente. Seguimos contando. En el reactivo tenemos 2 hidrógenos, en nuestro producto del ácido 2 hidrógenos. Y después tenemos 2 oxígenos en el producto, más 1 son 3, y 3 acá abajo. Excelentemente balanceada nuestra ecuación. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos el elemento, le escribimos la fórmula, ¿sí? Como lo dijimos hoy, nuestro ácido, lo nombramos, si es sulfuroso, si es sulfúrico, ácido sulfuroso, ácido sulfúrico, y si tenemos que agregarle los prefijos de hipo y el de per para el resto de los elementos, muy bien, y hicimos nuestra ecuación de formación a la cual la balanceamos. Excelente, ¿sí? Muy bien. Está, ahora... Vale, ¿querés que vayamos a las preguntas? ¿Querés? Exacto. Eso, dale. Y te dejo ya la otra parte. Sí, sí. Diego, Melina. Sí, sí, Inge. Ahí le leo. Había una que creo que ya la aclaró, que decía de dónde salía el +4, el subíndice del oxígeno, cuando formaba el oxoácido con el manganeso +6. Sí, eso era lo que intenté explicar, pero no sé si se terminó de entender. Acuérdense, siempre los subíndices es para formar, para hacer la fórmula. Y después, una vez que tengamos las fórmulas que vamos a utilizar en esa ecuación de formación, sea la que sea, después de eso ya no se coloca ningún otro subíndice, a partir de ahí solo se balancea con los coeficientes estequiométricos, porque ya tenemos el compuesto que va a ser la fórmula. Y balanceamos diciendo, bueno, necesitamos 2 o 3 del óxido del anhídrido, o necesitamos 2 o 3 moléculas de agua, y a partir de ahí balanceamos. ¿Estamos? Con los números grandes, con los coeficientes estequiométricos. Después otra pregunta que leí fue que cada vez que el número de oxidación sea par, tendríamos que colocar el 2 debajo del hidrógeno. Eso creo que también lo contestó al comienzo. Y a su vez, chicos, esa parte también, o sea, lo que yo dije está dentro del módulo 0, o sea, dentro de la parte teórica de ustedes, está también escrita, ¿sí? No es que a nosotros se nos ocurrió hoy, digamos, ponerle el subíndice 2, digamos. Entonces, eso también está dentro de lo que ustedes tienen como marco teórico para poder seguir con el resto de la formulación. Pero, Inge, después otra pregunta fue ¿qué pasaba con el nitrógeno que tiene 5 estados? Yo no sé si la chica que preguntó quiso saber si había algún caso especial. Bueno, volvemos a la tabla de los casos especiales de los óxidos. Eso se repasa ahí, y a partir de ahí van a ver cuándo van a utilizar para formar hidróxido y cuándo van a utilizar para formar oxoácidos. ¿Estamos? Meli, no sé si anotaste alguna más. Quedó una pendiente que dice cómo se los nombra si tienen 3 estados de oxidación, teniendo en cuenta la nomenclatura tradicional. Se descarta el más chiquito. Se empieza por la terminación oso, se sigue por la ico y después por la per-ico. Y eso es todo.
recién justo, casualidad, entró vi un mensaje, ay, lo perdí, pero era algo de... sí, las clases, chicos, o sea, están siendo grabadas y sí se suben, o sea, van a estar... les vamos a mostrar, porque van a estar publicadas con un enlace dentro del aula virtual para que ustedes las puedan ver. Exacto. O sea, tanto las clases de ayer como esta la de hoy a la mañana y la de la tarde también. Todas van a estar siendo grabadas. Chicos. Ante esta pregunta, perdón que interrumpa, profesora, estamos trabajando porque si bien generamos el canal de YouTube donde podamos subir las clases grabadas, debido a que son muy pesadas y muy largas, tenemos que editarlas y probablemente cortarlas. Y al final, cuando termine la profesora Carolina y Alejandra, quería compartirles en pantalla que ustedes en el aula virtual tienen muchos videos con ecuaciones de formación y formulación. Así que me voy a tomar un ratito para que lo vean, por favor. Gracias. Bueno, y siguen preguntando sobre el nitrógeno. Insisto, para terminar de entender cómo actúan, qué compuestos van a formar, los compuestos ternarios que provienen de óxidos que contienen nitrógeno, primero tienen que saber los casos especiales de los óxidos, porque si no, no van a entender y no los vamos a poder terminar de aclarar ahora. Tienen que ver eso, está subido en el aula virtual cómo son todos los compuestos que se forman con los casos especiales de los óxidos, así que mírenlos ahí. Y después traten de hacer, una vez que tienen bien claro cómo es el tema de los binarios, practiquen los ternarios y ahí nos van a poder hacer las consultas más puntuales de qué no están entendiendo, porque uno es la base de la otra. ¿Ya estamos? No sé. ¿Comparto, Karina, la pantalla? Sí, vos tenés ahí la última. Sí. La que te pasé del... No, del otro. No, perdón, Caro, no abrí ninguna otra. Para que yo lo tengo abierto en... Ajá. Lo tengo abierto en el Drive, pero... A ver si... Bueno, del Drive no sé cómo hacerlo para poner en presentación. Estamos complicados. No, si no, mostrarlo como puedas, digamos. No, poneme la pantalla y los explico desde ahí. Bueno. A ver, acá tengo el pendrive. Vos decime, Caro. Sí, poner más la pantalla. Como no le podíamos dejar de complicar un poco, entendieron bien que siempre lleva subíndice 1 cuando el no metal es impar, el hidrógeno lleva subíndice 1. Cuando el no metal está actuando con un estado de oxidación par, lleva un subíndice 2. Bueno, a partir de acá vamos a ver los casos donde eso no corresponde, que siempre los va a ver. ¿Me dan un ratito? Si quedó alguna pregunta pendiente, quería contestarla mientras... Ale, yo abro el otro Power. Diego, Melina, ¿quedó alguna cosa que no haya quedado clara? No, Inge, esas fueron todas las preguntas. No, después. profe. La última fue si era selenoso con una N o selenoso con 2 N. Ah, bien. Sí, eso lo había visto, me olvidé. Sí. Yo creo que lo único que alcancé a ver es algo de... bueno, el trabajo que hoy va a estar visible, que es de los ternarios, que es de la clase de hoy, digamos, que va a estar visible en el aula virtual, esa sí se entrega el lunes. La clase de ayer de óxidos sí se entrega el viernes, ¿sí? Hasta las 4 de la tarde.
Y el lunes, también a las 4 de la tarde, tengo entendido que hasta esa es la fecha límite. Entonces, si ustedes quieren empezar a entregar mañana, ya lo entregan mañana, o sea, la fecha límite es hasta ahí. Y como les aclaró la profe el otro día, no esperen hasta lo último, por favor. Bueno, ahí sí se ve el otro Excelente. Power, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno. Ahí está. Bueno, entonces, lo que les decíamos, con ganas de hacerles un poquito más de doler la cabeza, ¿qué vemos? Lo que vimos hasta ahora fueron los oxoácidos del tipo 1, lo que decimos que son los que no tienen complicaciones en general. Ahora vamos a empezar entonces a ver los oxoácidos del tipo 2. La ventaja es que solo son los elementos boro, silicio, fósforo, arsénico y cromo los que forman estos. ¿Y qué peculiaridad tienen? Que forman más de un oxoácido. Entonces, el primero es tal cual como vimos en la parte general. ¿Qué era eso? Nosotros lo que decíamos de esa parte general era cuando tenemos, por ejemplo, el arsénico con estado de oxidación más 5. Ponemos en el medio entre el hidrógeno y el oxígeno el no metal, el hidrógeno, en este caso con subíndice 1, porque es impar el estado de oxidación del arsénico, y nos da 5 más 1, vamos a tener 6 cargas positivas. Y entonces, si tenemos 6 cargas positivas, para el oxígeno, que tiene solo 2 cargas negativas, vamos a necesitar 3. Entonces, en ese caso, es la formulación común que habíamos visto y se va a llamar ácido metaarsénico. Pero, después de este metaarsénico, también con ese mismo estado de oxidación, puede ser que se le sume otra molécula de agua más. Entonces, ¿qué hacemos? Al ácido metaarsénico le sumamos una molécula de agua y como va a seguir siendo un oxoácido del tipo 2, ponemos los mismos elementos, hidrógeno, arsénico y oxígeno. ¿Pero qué subíndice le ponemos a cada uno? Sumamos. Tenemos un hidrógeno del metarsénico más 2 hidrógenos de agua, 3 va a tener esto. Un solo arsénico, perdón que acá quedó la S con mayúscula, y después el oxígeno tenemos 3 del metarsénico más 1 de agua, 4 subíndice del oxígeno. Y ese va a tener 2 formas de llamarlo: ácido ortoarsénico o también ácido arsénico directamente. Cuando alguien les dice el ácido arsénico, va a ser va a ser el intermedio, un caso especial que va a tener 3 hidrógenos acompañando. Y todavía se le puede sumar otra cosa más, que es que a este ácido ortoarsénico se duplique, pero como ya son muchos los que están formando la fórmula, es como que tiene mucho calor y se deshidrata y va a despedir una molécula de agua. Entonces, 2 moléculas del ácido ortoarsénico, ¿qué hacen? Forman un ácido que tiene hidrógeno, arsénico y oxígeno más una molécula de agua. Entonces decimos 2 por 3 van a ser 6 hidrógenos. 2 que están ocupados en la molécula de agua, nos quedan solo 4 hidrógenos para el ácido. 2 arsénicos, le ponemos directamente los 2 arsénicos como subíndice, y el oxígeno son 4 por 2, 8 oxígenos. Menos 1 que ocupa la molécula de agua, el subíndice para la molécula del ácido hidroarsénico va a ser 7.
Hay otra forma de resolver eso, si alguno dio en la secundaria de otra forma, es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Esto es lo que nosotros les damos para que les vaya quedando ordenado y es como tomamos los exámenes. Si nosotros les pedimos, haga la ecuación de formación del ácido piroarsénico, ¿qué tienen que hacer? Poner las dos moléculas del ácido ortocénico y hacer este desarrollo. Entonces, estudien esta forma y tenganla clara. Si han visto otra, no está mal, pero no es la que nosotros les vamos a pedir. Y después de eso, solo queda dentro de los casos especiales el caso especial extremo, que es el del cromo más 6. El cromo más 6 no forma 3 ácidos, sino forma solamente 2. Va a formar primero el común, el que si es más 6 le ponemos un subíndice 2 al hidrógeno y después les ponemos el subíndice 4 al oxígeno y no va a formar el intermedio. Directamente ese ácido crómico se va a duplicar y a despedir una molécula de agua. Entonces queda 2 por 2 hidrógenos son 4. 2 que se van en la molécula de agua, nos queda un subíndice 2. 2 por 1 del cromo, nos quedan 2 cromos en el ácido dicrómico. Y 4 por 2, 8, menos 1 oxígeno que se va en la molécula de agua, nos quedan 7 en la molécula del ácido dicrómico. Eso es todo, pero hay que practicarlo y en las ejercitaciones van a tener para formarlo con el boro, con el silicio, con el fósforo y con el arsénico, los 3 estados y para a su vez con distintos estados de oxidación de algunos de ellos. Por ejemplo, el fósforo con el fósforo más 3 y el fósforo más 5, el arsénico también con los 2 estados de oxidación. Y el cromo, acuérdense que son solo 2. Eso es todo por mi parte. Bueno, ahí decía la profesora Alejandra que se había cortado internet. Esas son las cuestiones por las que vamos a atravesar. Si ya lo atravesamos el año pasado, este año va a ser igual o un poco peor. Hay que tener paciencia. Les recuerdo, ¿sí? Por favor, a todos, poner su nombre y apellido completo al ingresar al Zoom. Y esto es válido no solo para esta materia, sino para todas las materias. Aquellos alumnos que no están identificados con su nombre y apellido, como corresponde, por ejemplo, no, si soy Adriana, hay que poner el nombre completo, no Adri, ¿sí? Si soy Agustín, Agustín y no Agus. Así que cuando vuelvan a ingresar al Zoom en otra asignatura, ya sea química, matemática, introducción, corrijan eso y les va a quedar para futuras conexiones. Si me dan un minutito y van respondiendo las preguntas, me voy al aula virtual y les muestro los videos. Inge, había una pregunta ahí que decía un chico... Bueno, que respondan las chicas mientras yo me voy al aula. Sí, Diego. Sí, podría volver a explicar la forma piro. No sé de cuál de los dos. Ahí le digo quién fue la que preguntó. Lucía Pérez.
No sé cuál de los dos se refirió, al del cromo o el anterior. La forma tiro, acuérdense lo que le engloba a los dos es que se toma el compuesto anterior que se formó. En general se toma del orto fosfórico, por ejemplo, o del orto arsénico, que era el caso que vimos. ¿Qué se hace? Se duplica esa molécula y se le quita un agua. Y del cromo, como no tenemos la forma orto, partimos de la original de la forma que sería meta, pero en realidad que nosotros decimos directamente el ácido crómico. Les explico, les muestro de vuelta la del cromo, que por ahí es un poquitín más sencillo de entenderlo, por lo menos a mi parecer. A ver si... Ahí. Y tenemos el ladrillo de fondo, por si lo escuchan. Ahí está. Entonces, tomamos la forma, la última que teníamos, que en este caso es el ácido crómico, y duplicamos. ¿Qué nos daría si duplicamos directamente? Nos daría 4 hidrógenos, 2 cromos, 8 oxígenos. Pero acuérdense que a eso le tenemos que restar el agua que se deshidrató. Entonces, 4 hidrógenos menos 2, 2 hidrógenos. 2 cromos y 8 oxígenos menos 1, 7 oxígenos. ¿Está? No sé si con eso se aclaró. Y si no, cuando hagan los ejercicios y encuentren ahí los inconvenientes, insisto, nos preguntan de vuelta por el aula o por mail también a la cátedra. ¿Alguna otra? Bueno, voy a tratar de compartir pantalla, cosa que no estoy pudiendo. Para el que preguntó, la tarea 2 va a estar disponible a partir de hoy. Así que tranquilo. Ya la van a resolver. Bueno, vamos a hacer un intento de compartir. Acá estoy. Quiero que me digan cuando ven la pantalla, por favor. Sí. Ahí se vio, Ana. Bien. Entonces estamos en el aula virtual de la asignatura, ¿sí? En la parte general. Nos venimos a la pestaña módulo 0, funciones químicas inorgánicas y ecuaciones. Se va a desplegar una pantalla un poco más grande y atiendan a las indicaciones. En este espacio van a encontrar videos que los guiarán para el estudio y la resolución de la ejercitación propuesta. Y acá están los videos que yo les comentaba. Están ordenados por ahora compuestos binarios. Si ustedes hacen clic, ¿me escuchan todos? Sí, Ana, ¿se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe. Sí. Se escucha bien, Bueno. se escucha bien. Bien, entonces, hago clic en la flecha y el video empieza a correr. Lo voy a silenciar, pero podemos aumentar también la pantalla. ¿Está? Son ejemplos, los mismos ejemplos u otros, ¿sí? Así que acá tienen mucho material para estudiar, para repasar, para resolver la ejercitación propuesta. Luego, cuando quieren salir de la pantalla extendida, apretan acá
y vuelve, ¿sí? Pueden parar el video, luego tienen los óxidos ácidos, los hidrácidos y las ecuaciones de formación para óxidos básicos, para óxidos ácidos y para hidrácidos. Acá tenemos los compuestos ternarios, que es lo que explicaron las profesoras hoy. Nos está faltando el video para los hidróxidos o las bases. Está para los óxidos los oxoácidos o ácidos oxigenados, ¿sí? Acá le pusimos, este es la formulación y este es el video de los óxidos ácidos especiales, de los ácidos oxigenados especiales. Y acá nuevamente tenemos las ecuaciones de formación. Faltan las ecuaciones de formación de hidróxidos, que ya la vamos a subir, y las ecuaciones de formación de los ácidos oxigenados. Por algún inconveniente ajeno a nosotros, el enlace de los casos especiales directamente lo lleva a YouTube. ¿Sí? Y aquí pueden ver, ustedes corren la barrita y empieza a correr el video. ¿Está? Bien. Salimos de acá. Y vamos a este enlace que dice casos especiales de óxidos y oxoácidos. ¿Qué van a encontrar en este enlace? Un cuadro resumen de los casos especiales. Abren y les aparece directamente el cuadro resumen. Ayer, recordarán, hablaron de los casos especiales de óxidos con los elementos cromo, nitrógeno y manganeso. Y acá tienen los casos especiales para boro más 3, silicio más 4, arsénico más 3 y más 5, y fósforo más 3 y más 5, y los casos especiales del cromo, con la nomenclatura respectiva, ¿sí? Que era lo que explicaron las profesoras hace un ratito. O sea, tienen toda la información. Sí. Pueden ir agrandando para verlo mejor, ¿sí? Tienen toda la información para estudiar. Si me permitían un ratito, es lo que le preguntaron a la profesora Carolina hoy, por el tema de los nitrógenos. Bueno, ahí tienen los casos especiales que ella hacía referencia a que para poder formular el ácido, ustedes tenían que saber justamente esto. Entonces, acá a partir de acá es donde ustedes tienen que aprender a hacer la formulación de los óxidos para poder seguir con los ácidos, ¿sí? Bien. Dejo de compartir y las dejo a ustedes, chicas. Inge ya dejó el aula virtual porque ahí los chicos pedían si puede mostrar la parte donde van a subir los videos grabados de las clases. No los vamos a subir en el aula virtual, los vamos a subir en un canal de YouTube. El aula va a tener el enlace. Lo que sí es, o sea, como aclaró la profesora también Analía, que como son muy largos y muy pesados, los tienen que editar para poder recién subirlos, digamos, ¿sí? Tenemos, por eso, claro, no es solo editarlos, tenemos que cortarlos en videos más chicos. ¿Por qué? Porque si no, estamos hablando de clases de 2 horas. Sí, por eso también estaban preguntando los chicos, digamos. Bueno, si no queda más consultas, preguntas, damos por finalizada la clase, que se extendió un poco. Estamos por terminar en 2 horas. Sí. 2 horas 00, digamos. Exactamente. Y empezamos un poquito después, así que bueno, espero que
que les haya quedado claro y como les decía, cualquier otra duda, escriban en el aula, aprovechen que tienen eso, aprovechen que por ahí respondemos. Alguien preguntaba en el chat, y creo que ya lo dije también acá, no vamos a formar grupos de WhatsApp, para eso están todos los canales que son académicos, que es el aula, y hemos habilitado el correo de la cátedra porque somos un grupo trabajando y ese grupo es el que responde. Todos tenemos otras actividades profesionales y la verdad que lo hacemos la docencia porque nos gusta mucho, pero tampoco tenemos que ser irresponsables con las otras actividades. Entonces, justamente trabajamos como grupo. Cada uno va aportando su parte y sus horarios y eso es lo que más nos ha servido todavía en esta virtualidad, de poder decir, cada uno se ocupa un pedacito y avanzamos y tiramos todas para adelante. Entonces, ocupen los canales que están habilitados. El aula virtual, ya sea por los foros, por los mensajes que puedan mandar, por las ejercitaciones que tienen que presentar, por lo que puedan ver en el canal de YouTube que vamos a subir los videos. Y, o si no, tienen el correo de la cátedra y ahí consultan y les vamos respondiendo. ¿Está? Este es como dice Caro, es un trabajo en equipo. También téngannos paciencia porque a veces no podemos contestar los mensajes del aula o los mails que nos llegan instantáneamente. Son muchos alumnos, tenemos otros trabajos, o sea, acá las profesoras presentes, una trabaja en el INTA, como les dijo, otra trabaja en la actividad privada. Yo estoy en otras cátedras, que mañana arranco también una clase inaugural. Tengo otra faceta dentro de la facultad que es la investigación, así que también me insume mucho tiempo. Voy a poder empezar a ir 2 o 3 veces a la semana físicamente a la facultad, así que ahí tengo trabajo también. Les pedimos mucha paciencia y esa sería la parte de ustedes, que siempre con respeto, no se enojen cuando las respuestas no sean instantáneas. Si bien estamos en que los tiempos se han acortado y las distancias también, pero el tiempo de las personas sigue siendo el mismo. Así que ustedes que tienen que hacer es hacer un profundo estudio independiente y autónomo en sus casas, en sus lugares. Como les decía el lunes, prueben a través del Google Meet, ¿sí? Que es una plataforma que tiene Google, a partir de la cual pueden armar estas reuniones entre 2, 3, 4, 5 y estudiar. Eso sería lo que antes era una mesa donde nos juntábamos a estudiar. Bueno, en este tiempo nos juntamos a estudiar a través de una pantalla de la computadora o de una tablet o de un teléfono celular. Bueno, Gracias, Ana. Entonces hasta el lunes que tienen la clase de consulta y después siguen con las clases el martes. Felicitaciones. Exacto. Dale, chao. Bueno, chicos, Dale, nos estamos profe, viendo. muchas Gracias a los ayudantes. Muchas gracias. Hasta luego. Van saliendo, por favor. Muchas gracias, profe. Gracias. Profe, gracias. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Deja de grabar.